Ok, ya, ok, súper. Bueno, como les decía, buenas tardes. Ya que hay más, ya somos 24. Entiendo que hay otros que están compartiendo. Entonces, la idea para hoy es que empecemos con el primer tema, que es este 1.A, Introducción a las pruebas de software. Y como les comenté la vez pasada, la forma en la que vamos a manejar el curso es que para cada tema, digamos, para cada materia que hay, ya tenemos una grabación por si se les hace más fácil como revisar la materia de forma guiada. Igualmente, por hoy, el caso va a ser de que vamos a revisarlo juntos, el primer tema, no a completitud, sino hasta llegar a unas definiciones y ya después vamos a continuar con lo demás. ¿Ok? La idea es como que sea más hoy a nivel introductorio. Por supuesto, ya hoy no vamos a firmar la carta del estudiante, sino que va a ser hasta de hoy en 8, presencialmente. Y ahí ya después también, como hemos hablado, podemos ver algunos otros temas más administrativos. ¿Ok? La otra semana ya empieza la primera actividad que va a ser como decir, de tarea, en la que ustedes van a trabajar en grupos. Los grupos los hago yo aleatoriamente. Entonces, en la asignación de la tarea, lo que ustedes van a ver es el enunciado y los grupos que yo creé aleatoriamente. ¿Ok? Entonces, la idea es que va a ser aleatorio porque creo que algo que también es útil de desarrollar es, aunque no siempre nos guste, trabajar con gente nueva. Entonces, y que siempre va a ser eh, diferente los grupos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora voy a compartir. Bueno, perdón, ¿alguna duda hasta el momento? Ok. Cuando estamos en Zoom, lo que me gusta como para saber que aún están ahí es como que cada vez que pregunto algo, vamos, si todo bien, entonces que manden ahí como el thumbs up. ¿Ok? Para saber que sigo con ustedes. Ah, perdón por no poner cámara, es que estoy en una compu que no tiene cámara, entonces sorry ahí, pero bueno, espero que con mi voz no se duerman. Entonces, bueno, ya les comparto la otra pantalla, para quitar un toque. Ok, segundo, mover más pantallas. Mm, Voy estoy buscando un botón que no lo encuentro, que es en qué pantalla. Aquí está, aquí está. Ok, en monitor 3. A ver. Ahora sí. Ok, ya hace poco por la pantalla. Un segundo. Y me avisan por favor si pueden ver la pantalla. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, creo que algo que no les comenté la clase pasada es que, porque sí lo comenté, no me acuerdo que en IA, pero creo que con ustedes no, es que cuando tenemos los materiales que van a ver durante todo el curso, son materiales que han sido, digamos, si ustedes se van al último slide, también un toque para adelantarme hasta allá, van a ver siempre esta mención honorífica en la que prácticamente los materiales del curso han sido un histórico, ¿no? Han ido evolucionando, pues, lo que me refiero. Empezó Ignacio Díaz, después Jorge Villegas, Alexandra Martínez, Francisco Sánchez, y el último profesor que los modificó antes de mí fue José Pablo Ramírez. Entonces, por si conocen alguno de ellos, para que sepan que ellos también han sido parte de la creación o mejoramiento de estos materiales, ¿ok? Creo que siempre es una habilidad útil y muy valiosa, también en el lado empresarial, no inventar todo de cero, sino aprovechar lo que ya existe. Entonces, bueno, este caso es un ejemplo de esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción a las pruebas de software. Para que sepan, yo, eh, digamos,
tengo la pantalla eh, en un monitor, digamos, entonces cualquier cosa que pongan en el chat o si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por medio del chat o levantar la mano, yo voy a estar atento a todo lo que pongan por ahí. Entonces, sienten en confianza de cualquier cosa que quieran comentar o de que quieran eh, alguna pregunta, algo así. Entonces, nada más levanta la mano y ya con mucho gusto yo voy viendo esas manitas, ¿ok? Entonces, bueno, la agenda para hoy, la idea es ver un poquito de la motivación del curso, por qué hacer pruebas es importante, es relevante. Eh, bueno, en este caso la tarea uno no va a ser semana, sino la siguiente. Y empezar con unas definiciones básicas, ¿ok? Entonces, bueno, del lado de motivación, creo que algo que siempre vale la pena como comentar es que esta afirmación siempre va a ser cierta, al menos siempre lo ha sido hasta el momento, que es que actualmente el código, o sea, el código mundialmente, el software, cada vez va a ser más grande, o sea, cada vez vamos a tener y pues software más especializado, cada vez más competitivo. Por ejemplo, ahorita todas las empresas están trabajando en la carrera de AI, como le llaman, ¿no? En donde por un lado Microsoft está con Copilot, por un lado OpenAI está con ChatGPT, por un lado, Google está con Gemini, por otro lado está X con, se me fue el nombre, pero con la IA de ellos. Entonces, y eso por poner nada más como los grandes, pero sabemos que hay miles de startups que son básicamente wrappers de ChatGPT y cosas así. Entonces, el software es competitivo y cada vez tenemos más usuarios. O sea, las aplicaciones cada vez tienen mucho más usuarios. Por ejemplo, mi papá también estudió computación. Y él lo que como, o sea, él basó su carrera, digamos, en por muchos años, cuando yo estaba bebé, o hasta un poco antes, él hizo un sistema de facturación. Y entonces él lo que hizo él era de Belén, entonces fue como por toda la zona de Heredia y otros lugares, al pueblo, etcétera, a vender a las tiendas a su aplicación, para las carpinterías, fue a las ferreterías, fue a los chinos, a todo lugar a vender su aplicación. Y entonces la cantidad de usuarios que usaban esa aplicación era uno o dos, porque era casi que o sea, una instalación por computadora. Entonces, en el mundo de él, cuando él estaba haciendo eso, él jamás pensaba en escalabilidad, porque era un usuario por computadora y cada aplicación se corría localmente, ¿no? Entonces, ya sabemos que eso no es la realidad, sino que cada vez que hacemos una aplicación nosotros, eso va a estar online, entonces tenemos que manejar tema de escalabilidad dependiendo de cuántos usuarios vamos a tener. Y entonces, pasan cosas como, de hecho, ChatGPT, obviamente no me acuerdo los números, pero rompió el récord de la cantidad de usuarios. Creo que era como el récord de cuánto tiempo duró consiguiendo, no me acuerdo si era como 100 millones de usuarios, cosas así. Entonces, bueno, ellos fueron de los, de los más rápidos hasta el momento. Entonces, obviamente ellos tuvieron que pensar en escalabilidad porque sabían que iba a ser una aplicación súper grande, ¿no? Y aparte de eso, sabemos que el software está en todo lado, ¿no? En los aeropuertos, en los aviones, en los sistemas de tráfico de aéreo, en, bueno, obviamente en todos los dispositivos electrónicos hay software. Es interesante, digamos, muchas cosas que pensamos que son solo hardware también tienen software. Digamos, si no me equivoco, o sea, hasta los electrodomésticos más sencillos tienen software. Obviamente digamos, los más nuevos, obviamente tienen software porque se nota como cuando uno va a la tienda Samsung y uno ve todos los dispositivos que son smart porque, digamos, se pueden apagar o prender desde el teléfono. Entonces, software hay cada vez más en todo lado. Eh, las naves espaciales, los relojes. Yo soy bastante fan digamos, de los relojes inteligentes. Creo que es algo que es vacilón porque, digamos, yo nunca he sido como fan de los accesorios. De hecho, no uso accesorios normalmente, como collares o cosas así, o pulseras, pero la verdad es que me compraron obviamente un reloj inteligente, como que me gustó mucho y de ahí como que ya es una necesidad para mí, aunque a veces me cuesta mucho como defender por qué comprar un smartwatch. En mi caso sí es como indispensable. Entonces es interesante, ¿no? Que cosas que antes tal vez no tenían tecnología, ahora sí tienen y para algunas personas o para algún tipo de usuarios es súper valioso, ¿no? Los carros, digamos, yo
que soy de computación y no sé nada de mecánica, para mí siempre que voy como a la Expo Móvil, lo que más me parece como impresionante es como la tecnología que tienen los carros, como, uy, qué chida pantalla, ¿no? Yo sé que para un mecánico eso es como lo menos importante del mundo, pero al menos para mí, que no sé nada de mecánica, es algo que es como muy atractivo, al menos para mí. Y las casas también tienen software, digamos, a mí, en mi casa, que es una casa de, pues, normal, yo he estado como instalando, pero voy a hacer que alguien que acaba de entrar. Yo he estado como poco a poco como haciéndola, tratando de hacerla más smart cada vez, ¿no? Como smart home, ese concepto. Como comprar bombillos que se pueden como apagar o prender de la aplicación con Alexa, todo esto. O, bueno, creo que les conté que me voy a casar, ¿no? Entonces, estamos de hecho ya, supone que esta semana van a empezar a construir la casa y yo pagué el extra para que la casa fuera inteligente. Entonces, como que ya los apagadores y todo eso, los enchufes vienen inteligentes por default. Entonces, by default. Entonces, bueno, creo que son cosas muy chivas que, y al menos para mí, saber que es todo lo que acabo de hablar es software y que estudiamos o estamos estudiando esta carrera, creo que es algo muy interesante, ¿no? O sea, el software está en todo lado. Y entonces también hay que hablar un poquito de lo que es la parte agile, ¿verdad? De software engineering. Entonces, creo que algo que es como parte de la mentalidad que vamos a tener que empezar a tener, si no es que ya la tenemos ya, es pensar en el ciclo, ¿no? O sea, en el ciclo en el que tenemos, planeamos, diseñamos, desarrollamos, testeamos, hacemos deploy, revisamos y enviamos allá el producto, ¿no? Creo que o sea, ingresar en la parte de testing como parte de nuestra digamos, de nuestro algoritmo de cómo programamos, o sea, de nuestro paso a paso, añadir la parte de testing es súper importante. Y vamos a ver por qué. Y bueno, para esa parte, digamos, de los ciclos, hay como varias, vamos, como formas de hacerlo, ¿no? Aquí la resumimos en dos, que son primero el Test Driven Development y el Behavior Driven Development, ¿verdad? El TDD o el BDD que vamos a ver en el curso. Entonces, digamos, para empezar a hablar del TDD, o sea, el Test Driving Development, entonces, bueno, el ciclo es bastante sencillo de entender, por eso ponemos el gráfico. Entonces, llega un feature request del PM o del Scrum Master, digamos, dependiendo de cómo esté organizado el equipo, y entonces, lo primero que hacemos es hacer el test. O sea, hacemos varios tests. Entonces, obviamente, al principio van a fallar. ¿Por qué? Porque el código no existe, ¿verdad? Entonces, va a dar errores porque el código no existe. La idea es eso, digamos que la idea es que nosotros hagamos como los test pensando no en el código, sino en la funcionalidad verdadera, ¿no? O sea, que si usted le dicen, haga una función que haga una, no sé, una suma, por ponerlo súper fácil, ¿no? Entonces la idea es que ustedes digan, ah, ok, cool. Entonces voy a primero pensar en los test. Entonces, ¿qué es un test? Ah, ok, entonces digamos, yo quiero que si el input es un 2 y otro 2 entonces el resultado sea un 4, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que más bien hacemos primero el código y después le pasamos a GitHub Copilot y le decimos, hágame los test. Entonces, lo que pasa es que, obviamente, si usted le dice eso eh, a una herramienta de LLM, ¿verdad? O sea, de IA, lo que él va a hacer es ver su código e intentar cubrir el coverage, ¿no? O sea, poner, digamos, ejemplos de inputs y outputs que coincidan con lo que usted puso en su código, en su implementación. Pero eso lo que puede pasar es eh, que la IA en este caso o sea, trate no, sino que lo que probablemente vaya a hacer es enfocarse solo en crear los tests que, que cumplan con lo que su función ya hace, ¿no? Eh, a veces la IA o a veces uno mismo. A veces uno mismo hace test y entonces uno se enfoca en que, ah, ok, ese es el código que hice, entonces voy a hacerle unit test. Entonces, eh, pruebo el input y entonces, ay, no me dio el output, entonces modifico el output. Cosas así, eso no es la idea del TDD. Más bien el TDD es, primero hago todos los tests para tener mucha claridad de qué es lo que quiero que haga la función y después voy implementando la función. ¿Ok? Ya cuando escribimos la función que cumple con todos los tests, entonces ahí sí podemos de hacer refactors, limpiar el código y seguimos iterando. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, seguimos entonces. Tenemos en este ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer una función.
o sea, nuestro objetivo es hacer una función que sea o sea, nos valide si una contraseña es aceptable o no. ¿Ok? Entonces, el único requerimiento que nos dan es, ok, ocupo que la contraseña esté entre los 5 y los 10 caracteres. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos da un poco de código, si no me equivoco, esto es Java, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos hacer es que si nos llega la contraseña ABC123, entonces que eso sea verdadero. O sea, que la función que hagamos nos retorne que es verdadera, o sea, que está aceptable. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos el test, lo que vamos a hacer es escribir el código de esa función. Entonces, is valid, recibe un string, que es la contraseña, y si la contraseña está entre 5 y 10, o sea, el length, entonces retornamos false, en otro caso retornamos true, en otro caso retornamos false. Entonces, bueno, aquí vemos que ya entonces corre, ya cuando lo corrimos con la función, entonces ya pasó, ¿verdad? O sea, el test pasó. Y entonces ahora sí haríamos un refactor, ¿no? Porque, vamos, aquí lo que da es, bro, aquí no, aquí ya hizo el refactor, lo pasó a estática para que la función no diera ese error que estaba dando porque se pasó a implementación. Igualmente, yo aquí haría otra mejora, que es que en general no me gusta hacer funciones en las que si el if es correcto, retorna true, y si el else es, entonces retorna false, sino yo nada más pondría return y eso que está acá, ¿no? Eso sería como un refactor desde mi punto de vista, ¿verdad? Para tener más, el código más limpio. Obviamente también lo ponen así porque este fue un ejemplo muy sencillo, pero tal vez en el futuro iban a haber más restricciones, no solo que la clase estuviera entre 5 y 10, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo en el que tenemos. Primero, bueno, antes de pasar ahí, ajá, acá. O sea, este es un ejemplo muy sencillo, simplemente para entender de que en este caso, en vez de hacer la función primero, hicimos primero el test. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Genial. Ahora, mientras tanto estoy viendo que en el grupo de Telegram tenemos ya 36 personas. Creo que ya estamos todos. Si no, creo que faltaría uno, porque creo que el asistente ya está en el grupo. Vamos un segundo para confirmar. Creo que el asistente no está. Si el asistente no está, entonces creo que sí ya estamos todos, me parece. Bueno, si faltara alguien, por favor, igual lo meten. Veo que ahí está, metieron a dos hoy, entonces, súper bien. Perfecto, entonces, bueno, esa es la parte de TD, creo que no hubo dudas. Pasamos con BDD, o sea, Driven Development, sorry. Entonces, bueno, en este caso es como dice ahí, una metodología ágil de segunda generación, orientada desde afuera hacia adentro, basada en un enfoque pool con múltiples partes interesadas, a múltiples escalas, altamente automatizada. Describe, lo que hace es describir un ciclo de interacciones con salidas bien definidas, lo que resulta en una entrega sobrefuncional y probado que sí tiene importancia. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace es definir los tests de forma, las funcionalidades como una estructura de user story. No sé si han usado esta estructura de user story en el pasado, pero al menos em, si en el, si en el futuro trabajan en un equipo que tenga como Scrum Master y una metodología como ágil bien implementada, probablemente ustedes como ingenieros de software les va a llegar algo como esto, ¿no? O sea, ese es el escenario, vamos. Los ítems devueltos deberían también estar, o sea, verse aplicados en el inventario, ¿no? Entonces, viene como este formato, como given a customer previously bought a black sweater from me, and I currently have 3 black sweaters left in stock. When he returns the sweater for a refund, then I should have 4 black sweaters in stock. O sea, si yo tengo 3 suéteres en mi inventario y alguien viene y la devuelve, entonces ahí tengo 4, ¿ok? Entonces, o sea, a veces se puede ver como que es una formalidad extra ponerlo en este formato, y tienen razón, probablemente tienen razón, pero lo que pasa es que hay veces que tenemos, o sea, nosotros entendemos el lenguaje técnico, pero muchas veces o sea, trabajamos con equipos
en donde el product manager o el product owner es cero técnico. Entonces, ocupamos mantener como este intermedio de lenguaje en el cual ellos entienden y nosotros entendemos. Y nos entendemos entre nosotros, porque creo que algo que es muy útil es como asegurar que todos están entendiendo lo mismo, o sea, que todos los stakeholders están en la misma página. Y si hay stakeholders que no son técnicos, probablemente esa estructura como de user story es la que nos va a funcionar mejor. Entonces, bueno, aquí vemos que BDD se centra en obtener una comprensión clara del comportamiento deseado del software a través de la discusión con partes interesadas. Amplía el TDD al escribir casos de pruebas de un lenguaje, en un lenguaje natural que los programadores pueden leer. Y obviamente, no son los programadores, sino los demás. Entonces, un segundito. Ok, súper. Entonces, digamos, aquí un ejemplo, una herramienta que se llama Behave, eso es en Python, ¿ok? Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos daría un product owner no técnico? Nos daría como este formato acá. Entonces, viene el feature que es showing off Behave, entonces el escenario es run a simple test, entonces viene el formato, que es en esas partes, given, when, then. Entonces, given, we have Behave installed, when we implement a test, then Behave will test it for us. Esa es como la forma en la que, la estructura en la que BDD funciona, ¿ok? Entonces, básicamente es el escenario, o sea, la precondición que es given, ¿verdad? El when es el trigger y el then es la acción que esperamos que pase. Entonces, ahora, esto es lo que nos daría un product owner. Lo que nosotros tendríamos que hacer como ingeniero de software, si usamos en este caso esta herramienta Behave, sería pasar esto a esto. Entonces, básicamente tenemos from behave, import, asterisco. Entonces, given el texto, digamos, we have behave installed. Entonces, aquí lo que hacemos, bueno, en este caso es simplemente hacer un pass o simplemente confirmar de que está instalado, ¿no? El when sería we implement a test. Entonces, aquí sería vamos a hacer un test como que assert true is not false, solo por poner algo. Y el then es behave will test it for us. Entonces, aquí lo que ponemos es assert que el contexto punto .failed es falso, o sea, que no falló. Es un ejemplo solo como para que vean cómo se pasa de acá a acá, ¿no? O sea, cómo con lo que nos den, que es simplemente texto en un formato estándar, entonces podemos usar esta biblioteca de Python para ejemplificar eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo tuanis, digamos? Que entonces, cuando usted corre los tests, salen bien en el formato así, ¿no? Entonces sale el escenario, given we have behave installed, when we implement a test, then behave will test it for us, ¿no? O sea, aquí sale que pasó un feature, un escenario y tres pasos. Obviamente aquí se ve como un ejemplo muy fácil, pero vamos, si todo el sistema tuviera esto, sería súper fácil para un PM o alguien no técnico entender la consola, ¿no? Que ahorita, digamos, si usamos algo que no sea como esto, sino va a salir ahí como un montón de lenguaje técnico que la gente tal vez no va a entender. Ah, ok. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. No. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a ver por qué hacer software testing es relevante o por qué vale la pena, básicamente eso, ¿ok? Porque algo que pasa mucho es que y hay gente que piensa que no es importante, ¿no? Porque, y los entiendo, pues al principio, digamos, nosotros como ingenieros de software en la carrera, al principio, digamos, tenemos que hacer código y nada más, ¿cómo lo probamos? Y pues lo corremos y le pasamos un input y vemos que funcione, ¿no? El problema es que a nivel ya laboral, eh, eso no, y pues no funciona así, porque sí hay que hacer más, o sea, tener más seguridad de que nuestro código está bien hecho, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver algunas razones por las que el software testing es relevante. Y si tienen alguna adicional, pues al final podemos compartirla a ver si hay algo que ustedes no estén de acuerdo o algo que quieran agregar. Entonces, bueno, primero es la imagen de la compañía y la satisfacción del cliente. Bueno, sabemos que en general, digamos, en la vida y también en las empresas, algo que pasa mucho es que digamos, usted puede tener una reputación intacta, ser súper bueno,
o sea, sí, reputación intacta, ¿no? O sea, que usted sea una buena persona, que todo el mundo hable bien de usted, pero que usted comete un error y ya entonces toda su imagen se fue. Lo cancelaron en Twitter, digamos. Si se lo cancelan en Twitter, digamos, ya toda su imagen se fue para siempre, ¿no? Entonces, es algo interesante porque es como, o sea, en la vida en general, si usted le pasa eso, es algo interesante porque sí, sí, pura vida. Siempre me mantuve con una buena imagen y pasó una sola cosa y a partir de ahí, pues ya mi imagen se cayó. Y eso pasa mucho con las empresas. Son una empresa grande, una empresa muy valiosa, pero comete un error grande y ya su imagen quedó manchada. Como por ejemplo, esta una que me acuerdo ahorita, muy reciente, es que creo que fue hace como un año, que creo que era como CrowdStrike, algo así. No me acuerdo exactamente el nombre, pero iba por ahí, que fue la que dejó como a medio mundo sin Windows. No sé si recuerdan. Que todo el mundo Ah, sí, pensaba que era profe, Microsoft. CrowdStrike se llama. Esa, ajá, CrowdStrike, que dejó a medio mundo sin Windows. Entonces, de que uno veía fotos como de que en el aeropuerto todo estaba con pantallazo azul, ¿verdad? Y ahorita no me acuerdo exactamente como por qué no fue culpa de Microsoft y por qué fue culpa de ellos. Era como que ellos, o sea, que ellos como que cambian o son o sea, perdón, Microsoft Windows tercerializa una parte de seguridad que ellos hacen y entonces como que ellos hicieron un cambio y estaba mal, lo cual es súper curioso cómo no lo probaron, digamos. Entonces ya por ahí va un error, ¿no? Que es que no lo probaron, digamos, correctamente. Pero el segundo error es que no tenían un rollout como progresivo, sino que apenas eso llegó al prod de todo el mundo, o sea, llegó al prod mundial, ¿verdad? No tenían como escalado. Entonces, pues, afectó, el impacto fue millonarísimo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, por ejemplo, esa empresa yo no la conocía y asumo que casi nadie la conocía. Pero después de eso, ya fueron famosas, pero por algo negativo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un pequeño ejemplo, ahorita vamos a ver más ejemplos, pero en general, la calidad de una empresa o un software tiene un impacto directo en la imagen percibida de dicha empresa. O sea, eh, los productos generan la imagen de una empresa muchas veces. Y una mayor calidad de software a menudo resulta en una mayor satisfacción de cliente. Siempre es una buena idea mantener a tus clientes contentos para que hagan florecer tu negocio, ¿ok? Es lo que estábamos hablando. Otra razón es los factores económicos. Entonces, eh, o sea, hay un informe del NIST 1, del NIST 2002, que lo que dice es que las pruebas representan entre el 30 y el 90% del trabajo total empleado en la producción de un programa, ¿ok? O sea, que en el 2022, en 2002, perdón, ya del 30 al 90% del tiempo era esfuerzo orientado solo en hacer pruebas, ¿ok? De hecho, algo muy interesante es que, digamos, cuando uno habla con gente que llevan, en mi caso, ¿no? En Microsoft, gente que lleva trabajando años de años, o sea, como 15 20 años, todos entraban a trabajar como software testers. Eso fue algo muy interesante que me di cuenta. Antes, digamos, no existían ingenieros de software, sino que eran ingenieros de testing. Eh, no, software testing, también es como testeadores de software. Eso era su puesto, ¿no? Ya esos días también se conoce como ingenieros de software, que son los que hacen software y también lo testean como parte de sus funciones. Antes era más común como tener gente que solo hacía testing. De hecho, bueno, creo que aún existen puestos que son como de QA, ¿no? Pero al menos, bueno, en Microsoft, donde yo trabajo, eso no existe. O sea, no hay nadie de QA, sino que todos son responsables de su propia calidad del software, ¿ok? Eh, También aquí lo que nos decía ese estudio fue que las pruebas de software insuficientes cuestan solo en Estados Unidos entre 22.000 millones y 59.000 millones anualmente. Y que los enfoques mejores podrían reducir a la mitad esa cantidad. Y bueno, algo que hemos escuchado muchas veces es, no, es que las pruebas son demasiado caras. O en otras palabras, que un jefe le diga, no, no, eso podemos omitirlo. Enfóquese solo en crear funcionalidades, ¿no? Pero lo que no saben por detrás es que no hacer pruebas es aún más costoso, ¿ok? Entonces aquí sí vamos a participar un poquito más.
La idea es que aquí me gustaría que por lo menos, bueno, yo ya di un ejemplo, que fue el de CrowdStrike. Me gustaría que por lo menos tal vez tres personas, ojalá, o más, si tuvieran ejemplos, de que nos digan si se acuerdan o si conocen de algún famoso bug, ¿no? Un bug famoso, o si ya sea, bueno, no tiene por qué ser famoso, también puede ser que a ustedes les pasó en la universidad, algo así. Y que nos cuenten un poquito como cuál fue el impacto que tuvo, si se acuerdan, ¿no? Entonces, bueno, veo un par de manos levantadas, entonces, bueno, empecemos con Marco. Buenas. Eh, un bug famoso que vimos el semestre pasado en el curso de calidad fue uno que pasó, creo que era con un cohete o no, un vehículo espacial que por algo no probado, básicamente explotó al momento del lanzamiento. Entonces, y también tuvo sus bastantes consecuencias millonarias. Sí, sí, gracias por ese ejemplo. Súper bien, me parece que Estefanía también tiene algo que quiere compartir. Profe, hay uno, bueno, que en realidad es bastante turbio, debería cambiar como mi tono de voz, pero que hubo un problema como en un tag y, o sea, en realidad era una tontera, creo que era, a ver, no era, creo que no era un error tanto de software en el sentido de directamente relacionado a pruebas, bueno, sí, porque creo que el problema fue que los ingenieros no le entendieron bien a la gente de producto y está, o sea, hicieron las medidas, por decirlo así, como en, no sé, en una diferencia de, no sé qué, pero como miliröntgen a deciröntgen, una hora así. Y eso irradió un montón, o sea, no sé si fue a mucha gente, pero irradió a varias gente y creo que tuvo como consecuencias bastante severas. Y sí, fue bastante turbio, la verdad. Sí, gracias por ese comentario. De hecho, bueno, en la parte de software, lo que es el software médico, o sea, lo que es software que impacta a un humano, es algo que definitivamente, digamos, no se la puede jugar la gente ya. O sea, lo que es o sea, que el impacto puede ser un humano, como un avión, por ejemplo, ¿verdad? O sea, muy diferente hacer un software usted de un juego a un avión, ¿verdad? O sea, el nivel de responsabilidad que hay ahí o el riesgo es muchísimo más alto. ¿Alguien también quiere compartir algo que recuerde? Tal vez uno Suave, más, si profe, alguien se ¿hay anima. alguien más acá? Ah, ok. Recuerdo un caso que estaba viendo similar también en la industria médica, que fue cuando hubo un movimiento, digamos, en la industria en el que se dejaron de implementar controles físicos en los dispositivos médicos porque se tenía la idea de que el software era infalible y que los controles por medio de software iban a bastar. Entonces hubo máquinas médicas similares, no estoy seguro de qué tipo eran se llama esto, de EKG y varas así, Sí, 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 todo sobre eso. que eh, fallaron porque se dieron fallos que se sabía que podían dar, pero esas máquinas de última generación no tenían los controles físicos, digamos, los fusibles que tenían que quemarse en caso de que eso pasara, no estaban porque como ahora se les había implementado control por software, creyeron que ya no hacía falta el control físico y fallaron y nunca se hizo una prueba que encontrara que el software también podía fallar en ese caso. Entonces Ujú, también mató a varias personas. súper bien. De hecho, algo que yo vi hace poco, me pareció bastante interesante, es que, digamos, nosotros como humanos, pues, cuando conducimos, bueno, digamos, yo en mi caso, gracias a Dios, nunca he tenido un accidente automovilístico, pero, bueno, o sea, no sé las estadísticas, pero creo que lo que había visto en su momento es como que en Estados Unidos, voy a decir un número que fijo, no es el que me acuerdo, o sea, lo único que me acuerdo, que digamos, que en Estados Unidos anualmente mueren 25.000 personas al año por accidentes automovilísticos, ¿verdad? Que, o sea, lo que están hablando es, ¿qué pasa? O sea, que eso es lo que pasa hoy. O sea, hoy en día la gente ya da por un hecho que esto es normal, ¿verdad? De que tanta gente muere anualmente por carros, ¿no? Prácticamente, o carro motor, lo que sea, en el tráfico, pues, accidentes de tráfico. Pero que si el Tesla falla una sola vez, de la gente es como, uy, no, qué desconfianza, ¿no?
Entonces, o sea, lo que estaban hablando es como, creo que era un podcast de que estaban hablando como si en el futuro todo va a poder ser, o sea, choferes, o sea, self-driving, pues, o sea, que los carros nos lleven a nosotros y no nosotros a los carros, ¿no? O sea, que en el futuro, o sea, ya ahorita hay, pero no son todos, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante, ¿no? De que, ¿qué pasa si, digamos, si esa cifra de 25.000 muertes anuales baja al 1%, que sería 250, ¿no? Que igual lo verían muy alto, ¿verdad? Y creo que la diferencia está en que, digamos, nosotros, cuando manejamos, hay dos oportunidades, ¿no? Una, o sea, cuando hay un accidente, siempre es culpa de alguien. O sea, siempre fue un error, bueno, puede ser un error humano o un error mecánico, pero casi siempre es un error humano. Entonces, hay alguien a quien echar la culpa, ¿no? En el caso de un Tesla o otras marcas, puede pasar de que haya un accidente en el que ninguno de los dos tuvo la culpa, ¿no? Y eso es como muy fuerte para alguna gente, ¿no? Yo la verdad es que no tengo una opinión fuerte porque, o sea, lo que me pareció interesante fue como el dato, ¿no? Pero la verdad es que creo que es algo que en el futuro va a hacer como una discusión importante, ¿no? Y me pareció también muy interesante porque sí, exacto, tenemos un Tesla falla y ya es como, uy, no, los carros self-driving no sirven para nada, mejor no hagamos más de eso, ¿no? Pero y ya igual los humanos fallan 25.000 veces al año, ¿no? Entonces, es como muy interesante, me pareció interesante también ese tema. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos eh, de fallos famosos, ¿no? Y también, bueno, vienen como con la parte económica asociada. Entonces, bueno, tenemos la sonda Mariner One, que en el 62, por una falta de un guión en el código, y pues falló. Y bueno, obviamente en esos casos los montos son súper inflados porque esas máquinas son carísimas, ¿no? No sé si se dan cuenta, pero vamos, lo que es todo, como el tema espacial y así, es carísimo. Entonces, digamos, en este caso se perdieron 169 millones de dólares, ¿no? Después la NASA, en una nave espacial que tuvo, que fue a Marte, para la parte climática, en el 98 también falló y la suma fue de 125 millones de dólares. Y la única diferencia fue de que ellos usaban pulgadas y seguro había algún ingeniero tico que usaba centímetros, ¿no? Entonces, bueno, por ese mismatch, entonces falló también. Eh, de hecho, ahorita no sé qué usarán, es una buena pregunta. En la NASA, ¿qué usarán? ¿Usarán pulgadas o centímetros? Porque entiendo que en Estados Unidos es como casi el único lugar en el mundo en el que usan pulgadas y ese tipo de cosas, ¿no? Que el resto del mundo es como usemos centímetros, usemos Celsius, usemos ese tipo de cosas, pero bueno, interesante también. Otro fue el famoso bug del milenio, que de hecho este para mí es como que siempre me lo recuerdo porque a mi papá le pasó. Mi papá, como les decía, él hacía sistemas y ustedes saben que en el pasado la memoria era como casi que escasa, ¿no? Entonces, todo lo que era ahorrarse bytes era súper valioso. Entonces, en su momento, los ingenieros de software lo que hacían era usar solo dos dígitos, ¿no? Para la fecha. Entonces, en el 98 era el 98, en el 99 era el 99, y lo que la gente decía es, híjole, ¿cómo está mi programa para cuando llegue el 2000 y sea 00, ¿no? Porque si usted solo guarda la fecha, es como, no tiene tanto impacto. Pero si usted tiene un sistema financiero, entonces, digamos, ¿qué sentido tiene de que usted agarró un crédito en el 98 y ahora estamos en el 00? Entonces, ¿qué es que no lo ha empezado a agarrar o algo así? O sea, son cosas que en el momento nadie, no sé por qué nadie lo pensó, no mucha gente lo pensó, pero sí, lo que llaman la Millennium Bug fue algo que afectó un montón, ¿no? Entonces, de hecho, fueron 400 millones de lo que pueden calcular, porque fíjate, hay cosas que no pueden ni calcular. Otro fue el hackeo de Bitcoin en el 2011, que hubo, no, 2011, 2014, que hubo transacciones irreversibles y hackeo de 1.5 millones y 850.000 Bitcoins, ¿no? Otro fue ese que sale ahí, Knight Capital Group en 2012. La verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero entiendo que era un sistema igual, que tenía como varios, o sea, era un de trading y que tenía varios bugs, entonces, bueno, perdieron 440 millones. Y de fijo hay un montón más que son, algunos a veces ni los cuentan, ¿no? O sea, cuando son populares es porque la gente se dio cuenta, pero muchas veces sí pasan cosas y las empresas nada más le toca perder ese dinero, pero no siempre lo saben. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo trabajaba en P&G que
la que era como la vicepresidenta de Latinoamérica, ella siempre cuenta de que cuando ella estaba empezando a trabajar en P&G, eh, ella trabajaba como en la parte de que, digamos, ¿saben qué es P&G, no? P&G, digamos, tiene un montón de productos, ¿no? Como Head and Shoulders, Pampers, Downy, Ariel, Oral-B, ¿no? O sea, tiene un montón de marcas. Entonces, obviamente, ellos ponen el precio de un producto, digamos, la pasta de 100 mililitros cuesta 1.000 colones, ¿ok? Y entonces, digamos, llega a Walmart mundialmente y compra 1 millón de esas, ¿no? Entonces, bueno, lo que ella pasó es que ella sin querer le quitó un cero al valor de un producto y cuando se dio cuenta, como un par de minutos después, lo arregló y perdió, no me acuerdo cuánto había sido, pero creo que había sido 1 millón de dólares en ese minuto que mundialmente la gente seguía haciendo compras y entonces perdieron 1 millón de dólares. Entonces, o sea, en general, digamos, eso no fue ningún test, no fue un bug, pero bueno, en general, o sea, hay cosas que pueden generar mucho impacto económico y uno tal vez no se da cuenta. Entonces, eh, siguiendo hablando, ¿por qué el testing es relevante? Bueno, el propósito de las pruebas de software, hay varias definiciones. Tenemos una de Lewis en 2009 que es calificar la calidad de un programa al medir sus atributos y capacidades frente a las expectativas y normas aplicables. Otra definición de Keiner, en el año que nací, 99, encontrar problemas en el software, lo que a su vez mejora su calidad debido a los errores que se corrigen. ¿Ok? Entonces, digamos, la forma en la que podemos definir el propósito puede ser muy diferente. Puede ser, por un lado, por las expectativas que tiene, por otro lado, puede ser por los errores que se corrigen, ¿verdad? Entonces, hay como varias definiciones. Otras definiciones es el proceso de búsqueda de errores. Otra definición es planificar, diseñar, construir, mantener y ejecutar pruebas y entornos de prueba. Otra definición es probar, es cuestionar un producto con el fin de evaluarlo. Otra definición es el verdadero objeto de estudio probador no es probar, sino el diseño de casos de prueba. Entonces, veamos, la verdad es que creo que no existe una opinión como universal sobre el propósito de testing. Como ya les dije, muchas veces es desde la planificación, otras veces se ve desde el diseño de casos de prueba, otras veces es como de evaluar el software, otras veces es como de la búsqueda de errores. Entonces, creo que hay varias definiciones, todas son súper útiles. Y lo que me gustaría aclarar es como qué no es software testing, ¿ok? Entonces, testing no es lo mismo que de debuguear. O sea, testing es encontrar fallos generalmente realizados por el probador, ¿ok? Mientras que debuguear es ya corregir y eliminar fallos, generalmente realizado por el desarrollador. ¿Ok? Entonces, como una pequeña diferencia entre testing y debugging, como para que tengamos conceptos bien claros. Algo que es algo que creo que si te tienen que quedar con una frase de todo el semestre, es esta que viene acá, que hacer testing no puede jamás eh, mostrar o demostrar la ausencia de errores. O sea, ustedes nunca en su vida, por favor, como ingenieros, digan, este software está súper bien testeado, le doy mi palabra de que no tiene errores, porque eso es algo que uno no puede confirmar nunca, ¿ok? Entonces, hay demasiados inputs, demasiadas condiciones que pueden hacer de que algo falle, ¿ok? De hecho, yo justo la semana pasada cometí un bug en Microsoft, que fue que nosotros teníamos, ustedes han visto, saben que es Copilot, ¿no? La competencia, digamos, de ChatGPT, de Microsoft. Entonces, Copilot y tiene chats, ¿no? Entonces, hay una parte en la que usted puede ver todos sus chats históricos, o sea, su histórico de chats, pues. Eso, obviamente, es una consulta que se llama Get Chat. Entonces, se trae todos los chats, ¿no? Se trae de 15 en 15, si no me equivoco. Y entonces, yo hice un refactor en el que nos dimos cuenta de que la mejor forma de retornar, digamos, los resultados ordenados por fecha es, en vez de ordenarlos ya al final, es usar algo que se llama sorted list. Y entonces un sorted list lo que hace es que tiene una llave, ¿no? Que la llave, en este caso, sería la fecha. Y entonces, cuando usted hace operaciones como insertar, modificar o eliminar un registro,
mientras usted bueno, en la lógica, digamos, él mismo lo va ordenando automáticamente. Entonces eso es mucho mejor porque así entonces debuguear cosas es mucho más sencillo. Y entonces lo malo es que el sorted list por default lo ordena ascendentemente. Pero obviamente uno lo que quiere es que lo ordene descendentemente, o sea, del más nuevo al más viejo, ¿verdad? El chat más nuevo al más viejo. Entonces yo lo que hice fue como sobreescribir la operación del comparador, ¿no? Entonces, bueno, el comparador lo que hace es nada más que en vez de ser ascendente, sea descendente. Hasta ahí todo estaba genial. Pero lo que nos dimos cuenta es que por algunas cosas que tiene auditoría, a veces edita los chats por temas de auditoría y los edita de forma paralela. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que algunas veces lo que pasa es que hay chats que tienen la misma última, digamos, fecha de modificación. Y es por eso, ¿verdad? Que les estoy contando. Entonces, había duplicados. Y entonces, como es o sea, se llama sorted list, pero es un diccionario al final. Entonces, no pueden haber ítems con el mismo key, ¿no? La misma llave. Entonces, lo que yo hice fue decir, ok, la llave ahora no va a ser únicamente la fecha, sino que va a ser la fecha punto al ID, ¿verdad? Entonces, ya ahí nos evitamos los duplicados. Pero entonces, yo lo que pensé fue, ok, cool. Entonces, como lo único que nos importa es el que se ordene por fecha y no nos importa que se ordene por el ID, sino que ya ahí se pueden ordenar como quieran. Entonces, en el override del comparador, no añadí algo extra para la parte del ID. Y entonces, lo que nos dimos cuenta después fue que eso era un bug, porque el comparador no solo funcionaba para ordenar, sino también para saber si el key era igual a la hora de agregar. Básicamente, entonces metí un bug, ¿verdad? Que era eso. Entonces, ahora, el fix era simplemente en el comparador, también añadir que ordenara por el ID después de la versión, ¿no? De la fecha. Entonces, es, es curioso porque, digamos, ustedes dicen, pero qué loco, Rubén, digamos, digamos, hubo un montón de gente que revisó su PR y no se dio cuenta de eso. Y es porque, como les digo, uno nunca, nunca puede asegurar de que su código no tiene errores, ¿ok? Algo que quiero que les quede para todo este, para toda su carrera. ¿Ok? Igual esto, o sea, no se puede probar completamente un sistema. Es lo que le estoy diciendo, digamos, no, tampoco se puede garantizar que un programa esté completamente libre de errores. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente como para poner un límite de saber de que eso no se puede hacer. ¿Ok? Em, bueno, para la siguiente clase vamos a leer el capítulo 1 y 2. Entonces, bueno, no, o sea, no vamos a leer en la clase, sino que va a ser parte de la tarea, que van a tener que leer el capítulo 1 y 2 y probablemente vaya a haber una comprensión de lectura asociado a esto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Es- Eso es para el lunes, entonces, profe. O para el jueves. Para el jueves. Ok. Ok, un segundo. Súper. Ok. Entonces, bueno, hoy la idea es seguir con algunas definiciones, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, bueno, la primera definición que vamos a ver hoy es calidad de software. ¿Ok? Entonces, bueno, según la IEEE, que para los que no saben, la IEEE, digamos, es como o sea, hay varios estándares que tiene IEEE. Entonces, bueno, en el curso vamos a estar viendo esta, que es la 610.12-1990, o vamos a ver otras. Básicamente lo que hace IEEE es como ya les dije, es a generar estándares. Los estándares son muy útiles porque en un mundo en el que cada uno hace código diferente, entonces, bueno, es útil tener estándares que nos ayuden a como, o sea, tener algo claridad, esa misma página entre todos, ¿ok? Entonces, bueno, la definición de calidad de software de la IEEE dice el grado en el que un sistema, componente o proceso satisface las necesidades o expectativas del cliente o el usuario, ¿ok? Y bueno, en el caso de Lewis, él la define más sencillo, dice que es que sea apto para su uso, ¿ok? Otra definición es aseguramiento de la calidad, quality assurance. Entonces, la IEEE lo que dice es el conjunto de actividades diseñadas para evaluar el proceso mediante el cual se desarrollan o se fabrican productos.
Mientras que Lewis nos dice que es actividades sistemáticas que proporcionan evidencia de la aptitud para su uso del producto del software en su totalidad. Otra definición es control de calidad, quality control. Entonces, la IEEE nos dice que es el conjunto de actividades diseñadas para evaluar la calidad de los productos desarrollados o fabricados. Mientras que Lewis nos dice que es el proceso mediante el cual se compara la calidad del producto con las normas aplicables y se toma acción cuando se detecta una falta de conformidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre calidad, no, control de calidad versus aseguramiento de la calidad? Bueno, el control de la calidad está diseñado para, ojo, detectar y corregir defectos, mientras que el aseguramiento de la calidad está orientado a prevenirlos. ¿Ok? Entonces es como la pequeña diferencia. Bueno, pequeña gran diferencia, ¿no? Después, vamos a ver lo que es verificación y lo que es validación, ¿ok? Que muchas veces se puede confundir. Entonces, ¿qué es verificación? Verificación, según la IEEE, es el proceso de evaluar un sistema o componente para determinar si los productos de una fase de desarrollo dada satisfacen las condiciones impuestas al inicio de esa fase. Entonces, verificar es, ok, yo voy a evaluar si este componente satisface las condiciones que se dieron para esta fase en la que estamos en este momento. Lewin nos dice que es demostrar que un producto cumple con los requisitos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. ¿Ok? Mientras que validar sería, según el triple, el proceso de evaluar si un sistema o componente durante o al final del proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos especificados. Lewin nos dice que es confirma que el sistema cumple con los requisitos del cliente al final del ciclo de vida. Entonces vamos ya a ver por la definición que la diferencia entre validar y verificar es que validar o la validación generalmente depende del conocimiento del dominio, es decir, el conocimiento de la aplicación para la cual se ha escrito el software. Por ejemplo, la validación del software para un avión requiere conocimientos de ingenieros aeroespaciales y pilotos, ¿verdad? Entonces ellos son los que validarían que algo cumple. O sea, validar es ya como al final verificar de que lo que se hizo es lo que se esperaba. Eso es validación. Mientras que verificar es algo más técnico. O sea, verificar es cuando nosotros durante todo el proceso de software vamos utilizando los conocimientos, los artefactos individuales del software, requisitos y especificaciones. O sea, verificar es más como ya en el día a día vamos verificando que todo vamos cumpliendo con lo que es, de que los inputs dan estos outputs, eso es verificar, y validar ya es como el cierre. Validar es como la firma en la que, como el ejemplo de ahí, que salía del avión, entonces que ya alguien experto en ingeniería aeroespacial o pilotos dicen, ok, eso cumple con lo que queríamos. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, No, señor. súper. Vamos con este ejemplo. Entonces, imaginemos un interruptor de luz en una sala de conferencias, ¿ok? Entonces, la especificación que nos dan es las luces frente a la pantalla del proyector se pueden controlar de forma independiente de las luces de la habitación. ¿Ok? Entonces, imagínense una sala de conferencia o la clase, lo que les queda más fácil de imaginar. Los que están en la clase no tienen que imaginar perdón, perdón. Entonces, las luces, digamos, donde está el proyector, entonces se pueden controlar de forma independiente a las luces que están en el resto de la clase. ¿Ok? Entonces, si las luces no se pueden controlar de forma independiente, entonces no pasa la verificación, ¿verdad? Porque entonces estamos viendo que no lo hace, entonces decimos, ok, verificamos, no lo está haciendo bien, ¿ok? Si la especificación de control independiente no está escrita ni se cumple, entonces, a pesar de los usuarios decepcionados, la verificación tiene éxito, pero la validación falla, porque la especificación de la iluminación no refleja las verdaderas necesidades de los usuarios. La validación expone defectos en las especificaciones. Entonces, eso es como para entender un poquito mejor la parte de verificar versus validar. Entonces, si ustedes como ingenieros, alguien les da un requerimiento mal hecho y les dice, ma, está mal, entonces usted le tiene que decir, no, 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 el requerimiento está bien hecho. Digamos, yo verifiqué y el sistema hace lo que el requerimiento dice. Pero si el requerimiento está mal hecho, entonces es un error de validación, ¿ok?
Ahora, si el requerimiento está bien hecho y usted no está haciendo lo que el requerimiento dice, es un error de verificación, ¿ok? Espero que con eso quede un poquito más claro. Otra definición es caso de prueba, el test case. Entonces, según la IEEE, es un conjunto de entradas de prueba, las condiciones de ejecución y los resultados esperados desarrollados para un objetivo particular, como excitar la ruta específica del programa o verificar el cumplimiento de un requisito específico. Entonces, según la IEEE, un caso de prueba simplemente es, tenemos inputs y outputs, ¿ok? Y, bueno, obviamente las condiciones, ¿ok? Entonces, esa es la definición de la IEEE. Según Myers, es un caso de prueba exitoso, es aquel que encuentra un error, ¿ok? Entonces, bueno, eso también puede ser, digamos, yo pienso que ya sea que lo hagan antes el test o después de hacer el código, traten siempre de que cuando hagan testing, de que ustedes realmente como que piensen en los inputs y outputs. No solo piensen en, ay, ¿qué pasa si corro este input en esta función? ¿Cuál va a ser el output? No, no. Ustedes ya tengan claridad de cuál va a ser el output, porque entonces así puede que encuentren errores. Eh, Jorgensen lo que nos dice es, un caso de prueba completo contendrá un identificador de caso de prueba, una breve declaración de propósito, por ejemplo, una regla de negocio, una descripción de las condiciones previas, las entradas reales del caso de prueba, resultados esperados, una descripción de las condiciones posteriores esperadas y un historial de ejecución. Pero en este caso, vemos, Jorgensen se fue un poquito más por la estructura, o sea, qué es lo que él esperaría como la estructura de un test case. ¿Ok? Y bueno, aquí me gustaría también preguntarles que participen, que me digan si saben eh, qué es un software bug y si saben la diferencia entre un bug y un error. Un error Dice es, Fray que un error. creo que un error es algo que está contemplado dentro del funcionamiento normal del software, ¿no? Está hablando muy bajito, pero dice que un error es un comportamiento que está contemplado dentro del comportamiento normal del software y un bug es una metida de patas. Sí, es solamente Textualmente de Fry. Ok, ok. ¿Alguien entiende diferente Le Bueno, o... pongo lo que yo, dijo Fry. a lo que entiendo yo, un error, sería como el error que comete la persona y el bug sería el error como ya, perdón, es que me escucho dos veces. Sería, el bug como el error ya en el programa, ¿cómo decirlo? Que el bug se produce por el error que comete un programador. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a ver las definiciones. Hay tres definiciones. Voy a hablar en inglés. O sea, cuando digo esto, para no traducirlo mucho, además, porque a veces puede como, la traducción en sí misma puede modificarlo, porque son tan parecidas, digamos, muchas veces, entonces que una traducción, digamos, por ejemplo, la traducción de bug, ni siquiera sé cuál es. Creo que no existe, me parece. Entonces, mejor manejarlos como en inglés. Entonces, un error dice que, según el IEEE, dice que es un paso incorrecto, un proceso o una definición de datos incorrecta en un programa de computadora. ¿Ok? Un fault, o sea, un fallo, sería una falta de coincidencia entre el programa y su especificación solo si la especificación es correcta. ¿Ok? Y un bug sería el alcance de los errores en un programa se mide por la medida en la que no logra ser útil y eso es fundamentalmente una medida humana. ¿Ok? Entonces, obviamente, para ver esto es aún más sencillo. Perdón. Ahorita vamos a dar un ejemplo, pero aún no. Entonces, bueno, aquí seguimos hablando de, digamos, que un error. Ah, ok, entonces aquí software error, fault and bug. Y aquí sería fault, errors and failures. Ok, entonces, un error sería un estado interno incorrecto que es la manifestación de algún fault. ¿Y qué es un fault? Un fallo. Un defecto estático en el software. O también se puede definir como un fallo es un resultado de un error. ¿Ok? Es más preciso decir que un fallo es la representación de un error. ¿Y qué es un failure? Una falla. El comportamiento externo e incorrecto con respecto a los requisitos u otra descripción de comportamiento esperado. O una falla ocurre cuando se ejecuta el código correspondiente a un fallo, o sea, cuando se ejecuta, como ya en el sistema corriendo. ¿Ok? Entonces, aquí un ejemplo, digamos, en el ámbito médico. Entonces, si un paciente le da a un médico una lista de síntomas, esos serían los failures que tiene su cuerpo, ¿no?
Si el médico intenta diagnosticar la causa raíz, o sea, la enfermedad, eso sería que él está intentando encontrar el fault, ¿ok? Y el médico puede buscar condiciones internas anómalas, la presión arterial alta, latidos irregulares, bacterias en el torrente sanguíneo, etcétera. Eso sería errors que está encontrando. Ahora, tal vez si eso no es muy claro, mejor vamos al código, ¿ok? Entonces, ¿alguien me puede decir qué está mal aquí? ¿Qué ven mal aquí? Oh, está bien, pues también puede ser que esté bien, que no haya nada malo. ¿Alguien ve malo aquí? ¿O Dice está Fry que genial? empieza a contar en el índice 1. Ok, ¿están de acuerdo? Si están de acuerdo, pongan ahí la manita así. Y ok, me parece que están de acuerdo. Entonces, bueno, esto es lo que, esa función dice que cuenta ceros en un array. Entonces, el parámetro x es un array con números enteros y nos retorna la cantidad de veces en las que encontró ceros en el array. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos ver el código que inicializa un contador, for int de uno hasta la cantidad que tiene, e ir incrementando de 1 a 1. Si en el array en la posición i es igual a cero, entonces aumentamos el contador, en cualquier otro caso no aumentamos. Entonces, sí, tiene razón. El problema es que está empezando en cero, en uno, no en cero. Y entonces, vean esto. Entonces, el fault sería la parte, digamos, en el código, ¿no? El fault es en el código. Entonces, el fault es, ok, en vez de un 1 era un cero. ¿Ok? Ahí estamos de acuerdo. Ahora, vean los tests. Tenemos, si el test era un 2 un 7 y un cero, el expected es uno y el actual es uno. Entonces, aquí el error es que, lo que ya vimos, ¿no? El error es el mismo, vemos que i era uno no cero en la primera iteración. Eso fue un error. Pero failure no hubo, porque el expected fue igual que el actual. ¿Ok? En el test 2 es un cero un 2 y un 7. El expected es uno pero el actual es cero. Pero aquí el error es lo mismo, pero el failure sí es diferente, porque fue diferente el expected del actual. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? O ya con este ejemplo queda un poco más claro. ¿Ok? Genial. Ya terminamos por hoy. Ahora, ¿qué es un incidente? Bueno, según Jorgensen, un incidente es el síntoma asociado con una falla, con un failure, que alerta al usuario sobre la ocurrencia de este failure. ¿Ok? Entonces, un incidente, digamos, en el tema de sistema, digamos, de ya empresas, cuando hay un incidente es porque, bueno, algo falló. ¿Ok? Entonces, es como el reporte que hacemos de que, ok, ya eso falló y estamos trabajando en ello. Hay dos tipos de faltas o de fallos. Está el fallo por comisión y el fallo por omisión. Entonces, fallo por comisión es cuando ingresamos algo incorrecto en una representación, por decirlo así. Y fallo por omisión es cuando ocurren, o sea, ocurren cuando no ingresamos información correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está como el diagrama de Venn, ¿verdad? Entonces, es como la diferencia, o sea, es como la diferencia entre lo ideal versus lo que pasa. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos así como el diagrama de Venn completo. Entonces, eh, digamos, aquí el 2 y el 5 son comportamientos especificados que no fueron testeados. El 2 y el 6 es comportamientos que no fueron testeados por el programador. El uno y el 2 es que sí fueron testeados por la especificación implementada. El uno y el 3 son que fueron testeados por el programador, el comportamiento del programador no especificado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, vamos, aquí está lo que es lo esperado, aquí está lo que verificaron y aquí está lo que es implementado. Entonces, para verlo sencillo, creo que lo más importante en todo esto es, digamos, por ejemplo, el uno y 3 son, por ejemplo, funciones como auxiliares, ¿ok? O sea, que no, también no están en la especificación, pero el programa los implementó, ¿verdad? Y son cosas que podemos verificar. El 3 y el 7 es cuando, por ejemplo, probamos que un constructor funcionó.
Y eso es obvio, ¿no? Digamos, aquí el 317 son cosas que probamos, pero no están en especificación porque no son o sea, y sí, bueno, qué cool, un constructor funcionó, perfecto, nunca fallan, entonces son como cosas que no tienen tanto valor. Después, 4 y 7 es algo que, que está en la especificación, pero no programamos, entonces quedaron por fuera, ¿no? 4 es cosas que fallamos en implementar, o sea, cosas que no implementamos del todo. 3 y 6, o sea, estos de acá, son que estamos testeando errores en el código que no necesariamente están solicitados en la especificación. Pero bueno, son cosas a veces en las que nosotros decidimos testear como para tener más code coverage, ¿no? Entonces, bueno, 4, de acá, es falla por omisión, o sea, que está especificado, está en los test cases, pero no lo implementamos. Y 3 y 6 son acá, es que hay un potencial fallo por comisión. O sea, que son cosas que pueden fallar, pero en realidad no están especificadas. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Si no, bueno. Si no, bueno, aquí están las referencias y aquí está lo que ya les había comentado, que es lo de que este contenido está hecho por la acumulación de varios profesores que han dado este curso. Y me gustaría preguntarles si hay alguna duda. Ok. Si no hay dudas, entonces, bueno. Como les había dicho al principio de la clase, el lunes no hay clase como sincrónica, pues, sino que va a ser sincrónica para que empiecen a trabajar en la tarea que van a tener como grupo, ¿ok? Yo voy a hacer grupos aleatorios, eso va a estar listo el lunes, antes de la clase, entonces ustedes pueden desde el lunes ya empezar a ver en qué tienen que trabajar con sus compañeros y el tema 1B. Y de hoy en 8 nos vemos en la clase ya para hacer la firma de la carta al estudiante. Sí, son aleatorios. Yo los hago, pues. Entonces ahí ustedes van a ver en cuál Oh, grupo les tocó. Y, perdón. No escuché, sorry. ¿Dijiste algo? No. Eh, ok, bueno, entonces, no sirve, no sirve que hacer grupos aleatorios. No, no, sí, esa es la idea, que hagan grupos aleatorios para que ustedes también aprendan a trabajar con personas que nunca han trabajado. Imagínense, puede ser que ustedes no han trabajado con alguien y que ya sabe acabar el semestre y que nunca trabajaron con esa persona. Entonces, bueno, es una oportunidad de trabajar con personas diferentes y con gente, o sea, la razón que lo hago es para trabajar con gente que ustedes por default no estarían trabajando. No, Rubén González por dicha no hace tareas. Así que bueno, los dejo. Nos vemos. Ok, Cristian, me voy a asegurar de que usted lo toque con Daniel. No, mentira. Entonces, bueno, como le estaba diciendo, por el vacilón, bueno, muchas gracias por estar hoy acá y nos vemos entonces la otra semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. gracias a usted, profe. Nos vemos entonces. Chao, Provecho. profe. Chao, Chao, profe, profe. Chao. cuídense. Los de la clase.